Bueno, continuamos con la serie La historia del Padre de la Fe. Tome su asiento mientras tanto ya. Vaya tomando su Biblia en Génesis, ahí donde estamos llevando adelante la serie. Génesis 15 hoy nos toca. La historia del Padre de la Fe, el cuarto mensaje de esta serie, y el título del mensaje de hoy es El pacto de Dios con los hombres de fe. Claro, nos vamos a remitir a ver el pacto de Dios con Abraham, pero ahí vamos a ver cómo Dios establece uno de los pactos más importantes, porque el más importante de todos es el pacto en la sangre de Jesucristo, pero uno está concatenado con el otro, porque de la descendencia de Abraham vendría el Mesías, ¿no? Y en él serían benditas todas las familias de la tierra, pero el pacto con la humanidad vendría a través de la sangre de Jesucristo. Pero hoy vamos a entrar en el capítulo 15 y haciendo una breve introducción, recuerdan que Abraham viene de una guerra, ¿no? De una guerra, después de la guerra donde liberta a su sobrino Lot y a sus familiares y a sus bienes, recupera todo, inclusive lo de Sodoma, de Gomorra, la familia, la gente. Y él, usted sabe que toma sus 318 criados, el personal que él tenía, más tres, no reyes, son reyes pequeños, no hombres importantes, así como Abraham. Abraham era un rey también en un sentido. Y él con sus aliados va y persigue 240 kilómetros a Kedorlaomer y todos los otros reyes con quienes se había confederado para volver a someter a Sodoma y a Gomorra y a Zoar y a otra localidad más donde sus respectivos reyes se habían rebelado no pagando impuestos. Bueno, ahí es donde cae Lot. Y más que nada, Abraham no va por Sodoma y Gomorra, sino por Lot. De paso rescata todo. Pero bueno, después en la última parte vemos cómo él le da el diezmo de todo a Melquisedec y lo hace de manera voluntaria, reconociendo al sacerdote del Dios Altísimo como tal. Y también muestra su liberalidad despojándose o no tomando nada del botín, nada. Es más, devolviéndolo todo, y se lo dijo al rey de Sodoma que se lo cedió, pero le dijo, no, yo no quiero nada para que no digas que por tu causa me enriquecí. Así nosotros los cristianos no tomamos nada de toda persona que sabemos que no cree en los términos del Dios de la Biblia. No queremos nada para que no digan, mirá cómo se enriquecen, mirá cómo juegan a la religión. Con esa gente no jugamos, ni tampoco, es más, decimos, toma tu plata, anda con tu plata, tranquilo, disfrutala, vivila. Así hizo Abraham, sabía qué clase de gente era la de Sodoma. Bueno, esto no es gratis para un ser humano pacífico como Abraham, un hombre de familia, que era un hombre santo, confiado en Dios, ¿no? Y que estaba creciendo su fe. ¿Qué pasa? Esto no es gratis para ningún hombre. Vos venís de una guerra, de matar gente, o de perseguir gente, de una carrera, de un estrés tan grande, esto genera un pequeño o gran trauma de acuerdo a la fortaleza psíquica de la persona. Pero es aquí en donde entra la palabra de hoy en el capítulo 15 de Génesis, en el verso 1, donde dice de todo, después que relatamos o resumimos verbalmente el mensaje anterior, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Fíjese cómo vino la palabra a Abraham en visión. A veces Dios venía personalmente, hablaba en visión o hablaba directamente desde el cielo con los profetas. En este caso, con Abraham habló en una visión, en este caso en particular. ¿Y qué le dice? Le dice, no temas, qué lindo, qué precioso, no temas, Abraham. Lo llama por el nombre. Qué lindo cuando alguien te llama por el nombre, significa que te tiene en cuenta. No es mi caso porque yo a veces me olvido en público los nombres de las personas, pero eso es un problema mío.
Un problema de mi mente. A ver, las cajitas ahí no sé cómo están conectadas, habría que ver. Pero es lindo que te llamen por el nombre de pila, que te reconozcan, eso hace bien. Y Dios lo hace así, Dios lo hizo así. Por eso Él dice que nos dará un nombre nuevo que nadie conoce, sino solamente que lo recibe, ¿no? Y es el que usa Dios para hablar con la persona, porque Dios se lo da el nombre nuevo en esa piedrecita blanca, ¿no? Qué lindo, ¿no? Un nombre nuevo. O sea que vos ya tenés asignado un nombre nuevo, que solo Dios conoce y que vas a conocer vos cuando el Dios te dé la piedrecita blanca, ¿no? Pero le dice a Abraham, no temas. Él venía de una guerra y le dice, yo soy tu escudo. Evidentemente sí. Ya lo conoció al Dios que es escudo, ¿dónde? En Egipto, ¿recuerdan? Abraham estaba en situación de indefensión porque ya Faraón era un rey muy poderoso. Definitivamente se apoderó de la esposa de Sarai. Sarai todavía se apoderó pensando, y Abraham mintiendo, pensando que era una mujer que podía tener. Pero Dios dijo, no, acá yo tengo un plan y este muchachito Faraón no me va a cambiar los planes a mí. Entonces intervino, pero escudó a Abraham. Es más, cuando Abraham salió de Egipto, no le faltó una moneda, salió con todo, inclusive con todo lo que había ganado. No, o sea, Dios no permitió ni siquiera que, a pesar del error que había cometido Abraham al deshonrar a Dios en público y delante de todos sus siervos, Dios no lo castigó por eso. Simplemente le tuvo paciencia porque estaba aprendiendo. Porque en el día que yo actúe, dice Dios, los perdonaré como el Padre perdona a su Hijo que le sirve. Entonces, evidentemente, Abraham fue perdonado como un hijo que está creciendo en la fe, que era inmaduro en su fe. Dios lo perdonó, simplemente le dejó pasar esta. Y después de este combate que lleva adelante Abraham, le dice, me imagino ya cuando Abraham se detiene, ya termina todos sus trámites y ya se queda solito. Él había hecho su altar, había adorado a Dios, tenía esta costumbre. Qué buena costumbre la de un hombre de fe o de una mujer de fe, llámese hombre cuando decimos un ser humano de fe, que honra a Dios en todo tiempo. Honra a Dios con sus bienes, con su conducta, con su testimonio y con su faceta religiosa o cúltica, digamos así. No le falta nada. Honrar a Dios hay que honrarlo en todas las áreas de nuestra vida. Yo no puedo honrar a Dios en todas, excepto esta que me la reservo para mí, para relacionarme con mis pecados, ya sea la pornografía, la avaricia, el chisme, la contienda, la murmuración y otro tipo de pecados fruto de la carne. No puedo yo decir, bueno, soy fiel en todo menos en esto. No. El hombre de Dios es fiel en todo. El hombre, la mujer de Dios es fiel en todo. La Biblia nos manda, sé fiel en todo. A la mujer le dice, sé fiel. Al hombre le dice, sé fiel, le dice el Señor. Y cuando habla de fidelidad en su extensión, no en una dirección, sino en extensión. Y como era un hombre de fe y vivía por fe, porque Dios lo llamó a que tuviese confianza y saliese sin saber a dónde iba, como leímos en Hebreos, el mensaje pasado, tenía tiempo de volver, pero con todo decidió avanzar a pesar de las contrariedades, las dificultades del desierto, los 3.200 kilómetros, más la ida a Egipto, más la vuelta, más después más los 240 de ida, 200 de vuelta, 240 de vuelta, todo a pie, todo a lo largo del tiempo, y eso te va llevando los años, te va llevando, pero en todo ese tiempo Dios lo iba cuidando. Y ahora encima Dios en visión se le aparece y le dice, Abraham, que no decaiga tu fe 1 milímetro, yo soy tu escudo. Es más, te digo algo, Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Eso me encanta. Porque no le dice, vas a tener un buen galardón, Abraham. Utiliza esta palabra, sobremanera grande, que es un adjetivo que describe el gran tamaño del galardón que Dios tiene reservado para una persona que confía en Él a pesar de todo.
A pesar de todo, porque cuando todo va viento en popa, no hay enfermedades, hay platita en el bolsillo y podemos darnos los gustitos a pesar de la lamentable condición de nuestro país en términos socioeconómicos. Y sin embargo, así es fácil tener fe. Así es fácil. Pero bendito vos, hermano, y bendito todo aquel que a pesar de la contrariedad, de las dificultades, de la oposición, dice, bueno, pues serviré a Dios solo, pero voy a servir a Jehová. Sería lindo que la persona diga, mi casa, no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es bueno, hermanos. Y algo que les cuento, ayer veíamos una cristiana, de esos reels, mirando algunos reels siempre, que decía, hermano, le decía, no sé si una maestra, una profesora, una psicopedagoga o psicóloga, decía, si tomamos tan natural el hecho de que obligamos a nuestros hijos a ir a la escuela, o no, dice, ¿y sí? Y si no quieren ir, ¿qué hacemos? Los mandamos igual. ¿Pero por qué los mandamos igual? ¿Porque los vamos a torturar en la escuela? No, porque van a aprender cosas que le van a servir en la vida, cosas que van a necesitar para el diario vivir, para cuando crezcan, trabajen, van a necesitar esas herramientas que tienen en la escuela. Y dice esta hermana, dice, esta profesional, decía, ¿y entonces, a Dios no lo van a necesitar? ¿Por qué no lo obligamos a venir a la iglesia? ¿Porque ellos tienen que hacerlo voluntariamente? No. Porque son inmaduros y necesitan saber que cuando sean grandes van a necesitar a Dios. Pero lo tienen que aprender desde chicos. Entonces, ella decía, es algo bastante razonable obligar a nuestros hijos a venir a la iglesia. Así como los obligamos a ir al médico, a su control médico. No quiere ir al control médico, va igual. No quiere ir al dentista, va igual. No quiere ir va igual. Y va a la escuela y sí, hay que levantarse muy temprano. Y bueno, listo, arriba, a tomar café y a la escuela. Pero nosotros parece que como que desvalorizamos la relación con Dios. No le damos la importancia que te pueden decir, bueno, que como sientan, como la fe es lo que sienten. No, no es lo que siente, es lo que se debe. Es lo que se debe. Y esa es la fe de un hombre de Dios. Y Dios dice, tu galardón será sobremanera grande. Que actúa de esa manera. Y vos vas a decir, en este tiempo, no sé qué van a hacer los demás, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué lindo, ¿no? Eso es Josué. Qué lindo. No sé qué. Ya Israel era un desquicio. Es como el pueblo del Señor. Muchas veces el pueblo del Señor está diezmado totalmente. Pero, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos los hombres de Dios? Hombres y mujeres, digo, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira, no sé lo que haga la gente, no sé qué haga fulano, no sé qué haga mengano, pero mi casa y yo serviremos a Dios. Iremos solos, pero serviremos a Jehová. Eso es bueno, hermanos. Eso es una determinación de fe, no una determinación religiosa. La determinación religiosa es decir, bueno, nosotros vamos a la iglesia para no ir al infierno, para ser salvos, para ir un día al cielo. Eso no es fe, eso es legalismo. Eso es legalismo. Nosotros venimos y adoramos a Dios porque la gracia nos ha alcanzado y nos sentimos en deuda eterna. Entonces hacemos eternamente lo posible para mostrar acción de gracias al Dios que nos salvó. Si no, no nos salvó. Y respondió Abraham, porque claro, se da cuenta de esto, de la promesa de Dios que venía haciéndole, y él razona, era un hombre racional. El hombre de fe no es un hombre irracional, que es místico, que dice, bueno, Dios hará aparecer algo acá en este momento, hará flotar algo, hará un montón de estrellitas que vendrán a mí, el poder de Dios me cubrirá y demás. Abraham le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, no me cuadra, no me cierra esto un poco. Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese mayordomo Eliezer, ese Damaseno Eliezer, dice, diciendo, cuando uno no tiene hijo, ¿quién lleva la herencia? Y
el criado mayor, o el primogénito, o el que es adoptado. En este caso, el que adoptó como mayordomo era el damaseno Eliezer. Era un buen hombre, pero era un hombre damaseno, de Damasco. Era un hombre que no era de la familia de Abraham, pero bueno, era fiel a Abraham. Abraham lo había conservado como todo el resto de su personal, porque era un hombre fiel, un hombre respetable. Pero Abraham tenía la duda: ¿cómo que me vas a dar herencia de mí si no tengo hijo y tengo dama? Entonces sigue Abraham tratando de razonar con Dios, ¿no? Pero ahora sube el tono: ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo, ¿no? Perdón, dice, leí mal el verso 3. Dice, mira que no me has dado prole, como que ya hay un reclamo, ¿no? Pero un sano reclamo. Mira que no me has dado prole, y aquí que será heredero de un esclavo nacido en mi casa. O sea, no entendía Abraham. Entonces, ¿qué le dice Dios? Ahí me encanta Dios, porque Dios, cuando planta una promesa, dice, mira, las cosas son como yo, aunque a vos no te parezca que yo las puedo hacer igual, aunque a vos no te parezca, aunque vos no puedas, aunque vos no creas, aunque vos no sientas, aunque vos no veas. Si yo digo que es así, punto. Porque así es Dios, ¿no? Luego vino a él palabra de Jehová. O sea, esto es después de la visión. Abraham recibió la visión, Dios le dice esto: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, punto, silencio. Entonces Abraham dice, wow, es Dios, el mismo Dios que me dijo, vete de tu tierra y tu parentela, que me daría una herencia grande en esta tierra, me daría la tierra de Canaán. Entonces él pensaría, y ahora él se siente fortalecido, después del estrés, la lucha, el combate, viene y Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo y encima tu galardón será sobremanera grande. Como que él empieza, bueno, gracias Señor, pero a ver, el único que me puede heredar aquí es el damaseno, Eliezer. Mira que no me has dado prole, Señor. No me has dado una herencia, no me has dado hijos. Una descendencia, perdón, no me has dado hijo. Es un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué va a hacer? Bueno, y después vino palabra de Jehová. Dios no está dispuesto a contestarnos a todos nuestros caprichos a la hora de Dios, ahora háblame. Bueno, ahora voy a abrir la Biblia y ahora me vas a contestar, Señor. No somos así, ¿no? Decimos, Señor, ahora contéstame, porque es el único tiempo que tengo para hablar con vos. Después veremos. O sea que nosotros le decimos a Dios, ponete la cola. No somos así, ponete la cola a Dios. Cuando le dice, ¿dónde vamos? Yo soy el que mando acá. No nos pasa así. Somos como a veces prepoteamos un poco a Dios y eso no está bien. Dios entiende, pero un día nos va a pegar un zamarrón, ¿no? Y le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, a ver, vení Abraham, te voy a dar una ilustración de lo que vas a hacer. Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Entonces aparece una imagen como la que vemos ahora. Ponela, Jime, por favor. ¿Vieron ahí cuando no hay luces? Se puede ver las millones y millones de estrellas. Bueno, ¿las podés contar, Abraham? Y él, uy, Señor, no. Bueno, así será tu descendencia. Mire el ejemplo que tomó el Señor. No había pantalla, no había celular, no había imágenes JPG como hay ahora o PNG. Mira para arriba, Abraham. Bueno, así va a ser tu descendencia. Entonces, ¿qué dice el verso 6? Y aquí es donde resplandece otra verdad, otra doctrina más del cristianismo de manera maravillosa. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea que cuando Abraham le creyó a Dios, Dios le imputó la justicia que el Mesías traería 2000 años más adelante, la que ahora nosotros recibimos 2000 años ya después de haber nacido y padecido el Mesías y haber
comprado nuestras almas con su sangre, así como creemos nosotros hoy y nos es contado por justicia, así de la misma manera creyó Abraham y le fue imputada la justicia de Dios. Fue declarado justo Abraham, fue declarado salvo Abraham. Ahí dice, y creyó Abraham a Dios y fue justificado, fue declarado justo, le fue contado por justicia. En el Nuevo Testamento dice, a nosotros también nos será contado por justicia los que somos de la fe de Abraham. ¿Qué son los de la fe de Abraham? Los que obran por la fe, los que llevan un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Abraham era de estos que sinceramente le creía a Dios, por eso él mantenía esa conducta, que era notablemente diferente. Y Dios estaba con él y todo el mundo sabía, y aún los enemigos de Abraham, o los potenciales enemigos de Abraham, sabían que Dios estaba con Abraham. Y no se metían con él. Esto habla de la protección sobrenatural de Dios para un hombre o una mujer de fe. Entonces, una vez que rehace la promesa a Abraham, aparece Dios otra vez en escena, ya publicando o poniendo en conocimiento de Abraham el pacto que se denomina el pacto abrámico. El pacto que es sellado con un sacrificio de animales. Y la Biblia lo relata así en el verso 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Miren que Abraham ya había viajado 1600, 3200, 3500 más o menos, y después fue a Egipto, y vino, y fue a perseguir a Kedorlaomer, y volvió, y andaba por ahí. Era un hombre de caminar la vida, ¿no? Era un verdadero peregrino de la fe, como nosotros. Esto no quiere decir que vayamos recorriendo nosotros todas las iglesias de toda la vida, y decir, bueno, soy como Abraham. Guarda con eso, que no apliquemos la Biblia para donde conviene, no. Nunca le diga a nadie que sí, porque no es así. Hay gente que cree así porque descontextualiza las Escrituras. Pero Dios se le manifiesta, es decir, yo soy el que te saqué de la tierra de Ur para darte a heredar esta tierra. Ya él estaba en Canaán otra vez. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré? O sea, la duda nace ¿de qué? De la sincera inquietud que tenía Abraham. Nosotros también a veces tenemos dudas. ¿Cómo será que Dios nos va a ayudar? ¿No le pasó? ¿Cómo será Dios que en medio de esta hiperinflación prácticamente, esta condición sociopolítica tan compleja, y ahora empezamos también a padecer inclusive intentos de homicidio en nuestros propios barrios, asaltos, robos, arrebatos, robos piraña, y cada vez se va poniendo más complicada nuestra sociedad, nuestra ciudad y las ciudades y el mundo. Se desaparece el sentido moral, se violenta todo, todas las instituciones, todas las leyes, se pasa por encima todo, los principios morales, el respeto al prójimo, el respeto a la palabra, el respeto a los mayores. No le importa a nadie nada, ni a nadie nada, ni nadie, salvo los verdaderos cristianos que todavía conservan su integridad. Siempre habrá una esposa de Job que te dice, ¿y todavía tú temes a Dios en medio de toda esta incertidumbre, en medio de todo este dolor, en medio de toda esta... Maldice a tu Dios y muérete? ¿Cuándo dice, deja de ser cristiano? ¿Qué cristiano en 8 cuartos? Andá a hacer lo que pueda, andate a tu país, andate a vivir a Finlandia. Pero los hombres de Dios dicen que no pecan con su boca, como Job lo hizo, no lo hizo. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nosotros tampoco atribuimos a Dios despropósito alguno. ¿Te pasan cosas feas? A mí también. Bueno, nunca atribuyas a Dios despropósito. Más bien decir, ¿será que Dios tiene un propósito? Enséñame, Señor, todo lo que tengas que enseñarme en este proceso doloroso. Enséñame, Señor, en este proceso tan contradictorio, no entiendo, Padre. ¿En qué de conocer, Señor,
que la he de heredar. Dame una señal, Padre, dame entendimiento. Y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, Abraham. Porque dice, ¿cómo voy a saber yo que Dios va a cumplir su palabra? Bueno, vamos a hacer algo, Abraham. Parafraseando un poco, a ver, ¿cómo hacen entre los hombres para hacer un pacto? Supónganse, ¿no? No lo dice la Biblia, esto lo invento yo. Bueno, ¿y qué diría Abraham? Y bueno, los hombres agarran, parten un animal y pasan por el medio y dicen, bueno, prometo cumplir mi parte del pacto en esto, y si no, me acontezca lo que le aconteció a este animal, que es partido por la mitad. Bueno, eso decía el pacto en esa época, se hacían los pactos así. Si no cumplo mi palabra, que me partan por la mitad como este animal. Bueno, hoy decimos, si no me pasa eso, me parte un rayo, ¿verdad? Bien, entonces Dios toma eso y le dice, tráeme ahora, miren, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, eran muy chiquitas para partirla, ¿no? Un animal muy chiquito, no quedaba nada. Bien. Pero ¿qué pasaba? Al partir un animal, al haber animales muertos, ¿qué pasa? Y vienen las aves de rapiña. Venían las aves de rapiña ante los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba naturalmente, ¿no? Pero es que iban a hacer un pacto con Dios. Mas a la caída del sol, ya cuando los animales estaban partidos, el sueño sobrecogió el sueño a Abraham. A la caída del sol, ¿no? Le agarró mucho sueño. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Había varias cosas que se conjugaban aquí. Dios le estaba mostrando algo, estaba haciendo un pacto con Abraham, algo grande se venía. Imagínense, él le manda a matar 3 animales, o sea, ya no 1, sino 3, y 2 aves, ¿no es cierto? Entonces, todo esto te causa una inquietud. ¿Para qué es todo esto? Es lo mismo que pasaba, por ejemplo, cuando Jesús, a ver, traigan la niña, la que está muerta. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor si está muerta la niña? A todos los incrédulos afuera. Pero a sus discípulos le dijo, ustedes quédense aquí. Y a la niña le muestra su gloria y le dice, levántate, ¿no? Imagínense los discípulos. Bueno, así es con nosotros. Es natural que haya temor, incertidumbre. Es más, esto pasó como una señal que grabó el corazón, se talló el corazón de Abraham para que tenga un tono profético también esto. Y le dice Jehová a Abraham, ten por cierto, aprovechó ese momento de oscuridad y de temor para revelarle algo, simplemente una señal que remarca o hace más fuerte la revelación que le da y la profecía que le da Dios a Abraham. Le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Por eso la oscuridad y el temor. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Obviamente se cumplió cuando salen de Egipto, con gran riqueza. Y son 430 años. Aquí, pero pastor, acá hay una incongruencia. Luego Moisés dice 430 años y acá dice 400 años. Es lo mismo cuando uno redondea. Cuando uno dice 2000 años. Hace 2000 años murió Cristo. No hace 2000 años. Faltan 3 más 6, 9, 10 años faltan para que se cumplan los 2000. ¿Ve? Está mal. No está, es una manera de decir 400 años redondeando. Eso es lo que le decía Dios. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. ¿Cómo fue? Bueno, con las 10 plagas y la última, la más violenta de todos, y después cuando en el Mar Rojo los sumerge a todos. ¿Pero qué le dice Abraham? Pero Abraham, esto es para el futuro, esto ya no es para vos. Vos tranquilo, le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
Fíjense cómo Dios hace coincidir todo, ¿no? Por alguna razón Dios los lleva a Egipto, tenía un plan. Recuerden que termina con José quedándose en Egipto, ¿no? Todo eso, la historia de José. El pueblo queda allí en una tierra y luego después cambia la dinastía faraónica y donde esclavizan a los hebreos. Y ahí comienza todo ese periodo de 4 generaciones donde se esclaviza al pueblo de Dios. Bien, pero en el interín de todos esos sucesos, el pecado iba a seguir multiplicándose, la maldad iba a seguir multiplicándose. ¿De qué pueblo? Del amorreo, del que habitaba la tierra. Tenía que llegar al colmo la maldad para que Dios decrete la eliminación, raer de la tierra al amorreo, como efectivamente lo terminó haciendo. No hay rastros más de ese pueblo, lo barrió de la tierra. ¿Pero por qué? Porque llegó a su colmo. Así, de la misma manera, antes de la gran tribulación, el pecado de la humanidad va a llegar al colmo. En la gran tribulación va a seguir subiendo hasta su máximo tope, y ahí es donde Dios dice, bueno, basta. Y ahí es donde barre con todos los impíos de la tierra, los termina de eliminar de la faz de la tierra para eliminar con él todo el pecado que acarrea en ellos. Y quedarán los pecadores redimidos, que serán muchos, pero pecadores al fin. Tendrán que nacer de nuevo y tendrán que morir y recibir un cuerpo nuevo, pero eso ya parte del milenio. Lo importante que es que cuando el pecado de una persona, de una nación, llega a un límite, Dios dice basta. Tiene que llegar a un colmo. Por eso, ¿cuál es mi colmo? Usted puede decir, y yo no jugaría a la ruleta rusa con eso. Porque con Dios no se puede jugar a la religión, decir, bueno, será el límite acá, un poquito más, un pecadito más, un pecadito más, un pecadito más. Diciendo, bueno, nos jugamos una más, a ver, otra más, y vamos un pasito más. Eso me parece muy sonso, poco cristiano, poco de persona nacida de nuevo. Bueno, pero vea otro detalle. ¿Qué le sobrecogió a Abraham? Un profundo ¿qué? Sueño. Porque en el verso 17, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. No dice que Abraham veía, se veía. Se relata lo que se veía. No dice que Abraham veía. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. ¿Recuerdan? El río de Egipto y el Éufrates más a la derecha, en los mapas que habíamos hecho. Es la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los admoneos, de los heteos, fereceos, refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pero fíjense este detalle. ¿Quiénes hacían el pacto cuando se partía un animal? 2 personas. Y las personas pasaban por el medio. En este caso, el pacto de Dios con Abraham es Dios quien hace el pacto con Abraham, pero Abraham no pasa por los animales. Dios pasa por los animales, simbolizado por esa antorcha de fuego. Dios es el que toma el compromiso del pacto, no Abraham. Y esto le dice a usted, para toda la gente que pacta tanto con Dios, dice, para un poco, que acá ni siquiera Abraham hizo pacto con Dios. O sea, Dios no le dijo pacta conmigo, yo voy a hacer un pacto con vos, punto. Y lo hago con los animales y que me partan por la mitad si no lo cumplo. Dios se puso porque Él lo que dice lo puede cumplir, pero el hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre tropieza. Por eso la Biblia dice tan maravillosamente, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, usted ve cuando nosotros ahora ya no estamos en el pacto abrahámico apenas, estamos en el pacto
en la sangre del Cordero de Dios. Ahora nosotros somos los que tenemos la responsabilidad, pero el pacto de la salvación, ¿quién lo hace? Cristo, pero no nosotros. No depende de nosotros la salvación, depende de la gracia de Dios. Claro, pero pastor, y no hay que arrepentirse, claro, esa es nuestra responsabilidad, pero la salvación es gratis, no depende de nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra piedad, nuestra habilidad para decir que sí. No. Eso es la fe, las obras que hacemos, porque no soy yo, decía Jesús, sino mi Padre el que hace las obras. Y nosotros, y sí, las obras buenas que hacemos son fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros, pero ¿también somos responsables? Claro que somos responsables, al mismo tiempo somos responsables, pero el hecho de que seamos responsables no nos hace que nos garanticemos la salvación, ¿está? No nos podemos garantizar la salvación porque nosotros no somos el que hacemos pacto. Dios pacta con nosotros, porque si de nosotros dependiera la salvación, sería una ruleta rusa nuestra salvación. Si de nosotros dependiera la salvación, mis queridos amados hermanos, ¿usted confía en usted que podría llegar al final indemne? ¿Realmente confía en usted? Si usted confía en usted realmente, usted le falta un poco de humildad o le sobra orgullo. Cuando las personas creen que pueden conservar su salvación, es porque les sobra orgullo, les sobra autoconfianza. Pero cuando dice, mi Dios es fiel, Él prometió salvarme, darme una herencia inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para mí, para mis hermanos. Dios es el que comenzó la buena obra y que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que me escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él es el que me justificó, me llamó, me glorificó también, aunque todavía la gloria no la veo, pero ya está determinada la gloria. Romanos 8 o 9, ahí. Todo ese tramo de Romanos, maravillosamente, habla de la obra ya hecha de Dios, de la salvación antes de la fundación del mundo. Ya antes de la fundación del mundo proveyó el Mesías cuando ni siquiera el hombre había sido creado, ni había pecado siquiera. Ya Dios había provisto un Salvador, había elegido en Cristo a los que habían de ser salvos. Luego lo fue añadiendo a la iglesia a los que habrían de serlo, ¿no? Porque decían, tenían comunión unos con otros, participaban del pan, de las oraciones, y comían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Y Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces vemos que así como pactó con Abraham de manera unilateral, pacta con nosotros también. Yo te voy a salvar. Vos vas a ser mi siervo, no te vas a tener que preocupar de nada. No te preocupes, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿No nos lo dice a nosotros? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es así de simple y así de complejo para los que no se quieren someter a los pactos de Dios. Es que el hombre quiere sentir que merece la salvación. El hombre quiere sentir que tiene cierto derecho por sobre los demás. Así somos los humanos. Queremos sentirnos superiores a los demás. Queremos sentir que valió nuestro trabajo y que tenemos un derecho que otros no se lo han ganado porque no han sido tan piadosos como nosotros, no han orado y ayunado tanto como nosotros, no han ofrendado y diezmado tanto como nosotros, no se han congregado tantas veces como nosotros, entonces ellos no tienen derecho a estar en el cielo como lo tengo yo. Y eso no es la doctrina de la salvación por gracia, eso es obras, gracia más obras. Y la Biblia enseña que es solamente gracia de principio a fin, pura gracia. Por eso, cuando hay una promesa de parte de Dios, más vale que la creas, porque Dios hace pactos con hombres de fe. ¿Y quiénes son los hombres o las mujeres de fe? Son aquellas que creen en Jesucristo y por eso son justificadas, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe.
Abraham no tenía de qué gloriarse, porque era Dios el que hizo pacto con él. Y nosotros con Cristo no tenemos de qué gloriarnos. Nosotros nos gloriamos en Él, pero no en nosotros, sino en Él. Es Él que me salvó, es mi Señor. Por eso una persona que está salvada, está continuamente agradecida a su Salvador y le sirve y lo ama y lo predica y lo enseña y lo vive y odia el pecado. No quiere el pecado en su vida, no quiere transgredir, deshonrar a su Dios. No quieren que nadie justamente lo critique, sino si te van a criticar que sea injustamente. Pero si dicen la verdad, es feo, porque estás deshonrando no tu nombre, porque tu nombre como el mío es un nombre humano, una persona humana, un pecador más. Pero el problema es cuando se deshonra a Dios con nuestros hechos, se deshonra a Dios con nuestras acciones, se ofende a Dios con nuestro estilo de vida. Y eso a un cristiano, a un hombre de fe, le molesta, le inquieta, dice: no, yo no quiero que me tilden de esto porque tengan razón. Si me tildan de mentiroso, de avaro, de ladrón, de limosnero, de adúltero, de fornicario, como decían por allí, de lesbiana o de mujeriego, bueno, problema de aquel. Ahora, que no sea verdad nunca, porque se deshonraría de veras el nombre de Dios. Y el pacto con los hombres de Dios es un pacto firme. Es un pacto del cual nos podemos aferrar con confianza y decir: mi Dios es fiel. Dios ha sido fiel y lo será. Dios me ha guardado y me guardará. Dios me hará caminar como Abraham, me hará enfrentar enemigos, dificultades, adversidades, pero Él es mi galardón y mi escudo. No temas, yo soy tu escudo. Jesús le dijo: no teman, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es más, no les voy a hacer partir un animal. Ya me sacrifiqué yo, les doy mi Espíritu Santo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Antes partían animales, ahora Dios no parte animales. Ya demolió, literalmente lo demolió a su Hijo en la cruz. Ya no hay que partir más nada, no tiene que morir más nadie, no tiene que matar más ningún animal, Dios. Ya está todo hecho, ya está todo consumado. Lo único que queda es vivir, predicar el Evangelio, hacer discípulos, estar agradecido, adorar a Dios todos los días de tu vida, servirlo, trabajar, animar a otros a que trabajen, a que luchen, a que dejen de mirar para atrás y que comiencen a mirar para adelante. Cristo viene y su recompensa con Él para pagar a cada uno según sea su obra. No mires más atrás, decirle: ¿qué estás haciendo? Ocupado, angustiado por el pasado, olvídalo, deja de arruinar la obra de Dios y serví a Dios con alegría, con pasión, con entusiasmo, con fe, como un hombre de Dios. Y cree lo que Dios dice, aunque se ponga brava la cosa. No temas, yo soy tu escudo, te dice Dios, y tu galardón será sobremanera grande. Amén.